Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, continuando con uno de los temas del sistema hemolinfopoyético. Vamos a ver un poquito a la policitemia vera y también otro tema sería una de las reacciones transfusionales, que serían los dos temas de los cuales les voy a hablar hoy. Espero que estén todos bien. Entonces, vamos a iniciar la clase. Con respecto a la policitemia vera, vemos que es una enfermedad caracterizada por presencia de clones neoplásicos. En realidad estamos viendo distintas patologías hematológicas, procesos neoplásicos. En este caso sería de la serie eritroide de los precursores de hematíes que, que no son capaces de proliferar. Igual esto sin que son capaces de proliferar, en realidad en este caso está mal escrito aquí, son capaces de proliferar estos igual sin estímulo de la eritropoyetina, que sería un precursor del desarrollo de los hematíes. Entonces, por ende, dicho caso lo que lleva es a un aumento importante en el número de hematíes circulantes. Entonces, con eso tenemos a la policitemia. En realidad vamos a ver también otras distintas causas también de aumento del número de hematíes circulantes que no exclusivamente son la policitemia. Todo esto también puede ir acompañado de leucocitosis, más en la mayoría de los casos una leucocitosis neutrofílica y también trombocitosis. La policitemia vera es uno de los trastornos mieloproliferativos crónicos más frecuentes. Entonces, aquí para que tengan en cuenta en la primera diapositiva, en esta diapositiva está mal escrito, aquí en donde dice no, que no son capaces de proliferar. En realidad eso se fue mal nomás, que sería, que lo que debería estar escrito es que son capaces de proliferar. Vemos que se presenta en 2 de cada 100.000 personas. Con mayor frecuencia afecta a adultos, generalmente varones de más de 50 años de edad. La etiología aún es desconocida, en realidad no hay una etiología definida. En algunos casos puede haber anomalías cromosómicas, puede haber anomalías en el gen JAK2, que es una de las características importantes de esta enfermedad. Con respecto a las manifestaciones clínicas, como primer punto, la esplenomegalia puede ser el signo de presentación. Como ya fuimos viendo las demás patologías también, existe el predominio de la esplenomegalia. Pero más bien con respecto a la policitemia se sospecha cuando se encuentra un aumento de hemoglobina o también del hematocrito en una detección de un laboratorio de rutina. Entonces en eso se puede encontrar un aumento importante de la hemoglobina hematocrito como para hacer el diagnóstico. La eritrocitosis descontrolada lo que hace es producir una hiperviscosidad en la sangre. Todo esto lo que desencadena serían síntomas, distintos síntomas neurológicos, de lo más, de lo más leve hasta lo más, podría conducir a algo bastante grave. Primeramente con vértigos, acúfenos, cefaleas importantes, algunos casos de trastornos visuales y también un accidente isquémico transitorio, que eso ya posteriormente se puede complicar ya en cuadros más graves. La hipertensión sistólica también constituye una manifestación del aumento de la masa eritrocítica. Entonces aquí como punto importante tener en cuenta que hay un aumento en la masa eritrocítica. En otros casos también la primera manifestación puede ser una trombosis ya sea venosa o arterial, que puede afectar a cualquier vaso.
pero por lo general tienen preferencia por los vasos cerebrales, cardíacos y mesentéricos. Entonces, por ende, cuando afecta a vasos cerebrales o cardíacos suelen ser bastante graves. Se debe de sospechar cualquier paciente que desarrolle alguna trombosis venosa hepática, que suele ser bastante raro. También podemos encontrar distintas manifestaciones cutáneas, como la eritrodermia importante ya sean miembros superiores o miembros inferiores. También prurito importante en algunos casos. Entre las manifestaciones clínicas más comunes vemos síntomas cerebrales, síntomas cardiovasculares, también la eritrosis o eritrodermia importante a nivel de la piel. Podemos encontrar debilidad, laxitud y cansancio como síntomas generales. Algunos que otros trastornos gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, ciertas alteraciones visuales como disminución de la agudeza visual, también complicaciones trombóticas. Eso ya dependería de la evolución en sí de la enfermedad. Y los ocasionales, como vemos, prurito, gota y algunas manifestaciones psiquiátricas que son más raros. El diagnóstico en sí, primeramente podemos hacer de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Ya cuando se manifiesta a nivel laboratorial con eritrocitosis, eso combinada con leucocitosis y también trombocitosis, en ese caso el diagnóstico es más sencillo, pero no siempre se manifiesta de esa manera. Podría manifestarse como una eritrocitosis aislada nada más. Punto importante tener en cuenta la mutación del JAK2, que es un gen situado en el cromosoma 9, que elabora una proteína llamada JAK2, que se encarga de enviar señales a las células que promueven la multiplicación celular. Entonces, en este caso, vemos que existe una mutación en ese gen. No siempre es característico únicamente de la policitemia vera, se puede encontrar en otras patologías, pero ya si eso va acompañado de las distintas manifestaciones clínicas y los datos laboratoriales, entonces sí podría ayudar para el diagnóstico. Esta proteína, la JAK2, lo que hace es ayudar al control del número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y también las plaquetas que se producen en la médula ósea. Sin embargo, cuando los pacientes cursan solo con un aumento en la hemoglobina o el hematocrito, o también solo con trombosis, entonces el diagnóstico ya se hace más difícil, porque se debe de estudiar todas las demás causas, ya sea de un aumento en la hemoglobina hematocrito, ya que podemos encontrar otras causas, y también eso sería en el caso de la trombosis. Siempre se deben de buscar primeramente otras causas. Vemos distintos criterios diagnósticos, esto según la OMS del año 2016. Entre los criterios mayores, valores de la hemoglobina en varones mayor a 16.5 y mayor a 16 en mujeres. Valor del hematocrito mayor a 49 en los varones y mayor a 48 en mujeres. O también un aumento importante en la masa eritrocitaria. Eso vamos a encontrar en un frotis de sangre periférica con más del 25% de la normalidad. También lo que podría ayudar, no siempre, pero en este caso sí podría ayudar, la biopsia de médula ósea, en donde se demuestra una hipercelularidad con proliferación eritroide importante, también granulocitosis y megacariocitosis o aumento de las plaquetas, y presencia de la mutación del JAK2. Entre uno de los criterios menores, el descenso del valor de la eritropoyetina sérica también podría ser como un criterio menor.
En este caso, lo ideal sería de tener 3 criterios mayores o también dos de los primeros criterios mayores asociados al criterio menor, como para hacer el diagnóstico. Vemos que, como les dije, tenemos también otras distintas causas de eritrocitosis, entre las relativas que podría ser deshidratación con los diuréticos, con el consumo de etanol, consumo de andrógenos o también con el tabaquismo. Eso, en esos casos vemos causas de eritrocitosis aislada, y entre las absolutas, la gran altitud, algunas neumopatías, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, también cortocircuitos cardíacos, mioma, feocromocitoma, meningioma o algún hematoma. Lo más importante es la gran altitud que vamos a encontrar en algunas neumopatías también. Entonces, primeramente, siempre descartar todas las otras distintas causas, como para pensar únicamente en policitemia vera. Una vez entonces de que sea determinada la existencia de eritrocitosis, lo importante siempre identificar la causa. Ya posteriormente importante valorar la función pulmonar, realizar una tomografía de abdomen para ver la anatomía renal y también hepática. Como ya les había mencionado, el aspirado de médula ósea no suele aportar importante información, pero en el caso de que se pueda encontrar una médula ósea con hipercelularidad con respecto a la serie mielocítica, entonces en ese caso ya sí podría ayudarnos también al diagnóstico. Aquí, como punto importante, entonces, entre los datos laboratoriales, esto en un hemograma, ya un hemograma nos puede ayudar con un incremento en el número de hematíes, disminución en la serie entre los índices hematimétricos, disminución del volumen corpuscular medio, ya por disminución del hierro en cada hematí, también una hemoglobina mayor a 18 miligramos por decilitro, un valor de hematocrito en mujeres mayor al 48% y en los hombres mayor a 52%, con hiperplasia megacariocítica, eso acompañado de un aumento en el número de plaquetas, o sea, en ese caso, un aumento del tamaño y también aumento en el número de plaquetas. Con respecto a la serie blanca, un incremento de leucocitos, o sea, una leucocitosis neutrofílica en este caso. Ya pensando también una disminución en la eritropoyetina sérica. En ese caso sí se sospecha entonces siempre solicitar un dosaje de eritropoyetina sérica. Aumento de la vitamina B12 sérica. También podría haber un aumento del ácido fólico. Y en la médula ósea una hiperplasia eritroide importante. Como vemos, ya que existe un aumento en la hiperviscosidad sanguínea, en la viscosidad sanguínea, entonces ya por eso podría conducir a distintas complicaciones. Todo eso va asociado al incremento de la masa eritrocitaria. Una esplenomegalia súbita puede asociarse a un infarto esplénico como complicación. La organomegalia puede producir malestar mecánico importante, también hipertensión portal y caquexia progresiva. Ya si no se controla la eritrocitosis, eso puede desencadenar trombosis en distintas localizaciones que puede afectar a órganos vitales como ya sea el hígado, corazón, el encéfalo, también pulmones.
Entonces todo eso debido a la eritrocitosis importante que por ende conduce a trombosis. Con respecto al tratamiento, vemos que el tratamiento únicamente lo que hace es reducir los distintos síntomas y un aumento en la sobrevida, pero no sería un tratamiento curativo. El tratamiento de elección sería el trasplante halogénico de médula ósea, que podría ser potencialmente curativo en ese caso. Ya cuando existe presencia de trombosis debida a la eritrocitosis, que suele ser la complicación más importante, entonces en ese caso resulta como obligado el mantenimiento de una concentración de hemoglobina menor o igual a 14 en los varones y menor o igual a 12 en las mujeres, y un valor de hematocrito menor a 45 en los varones y menor a 42 en mujeres. Todo eso para evitar las distintas complicaciones trombóticas. La flebotomía podría ser también una opción terapéutica al inicio para reducir la hiperviscosidad. Ya en casos de trombosis en sí, los anticoagulantes podrían ser de ayuda como tratamiento sintomático. Ya la trombocitosis asintomática no requiere de tratamiento. Entonces, en caso de distintas trombosis, ya sea en cualquier localización, el tratamiento en ese caso sería con anticoagulante. Eso más bien entonces sería con respecto a la policitemia vera. Vemos que las distintas manifestaciones clínicas también son semejantes a las demás patologías, pero en este caso tenemos como punto las manifestaciones clínicas, que ya les fui mencionando, eso asociado a los datos laboratoriales. Entonces en ese caso ya podíamos detener como una sospecha diagnóstica, y también los demás puntos que podrían ayudarnos, que sería la mutación en el gen JAK2, también en una médula ósea, una biopsia de médula ósea con hipercelularidad eritroide. Entonces esos puntos sumarían al diagnóstico de la policitemia vera. Con respecto ya a las reacciones transfusionales, vemos que esto es importante manejar, ya que siempre, ya sea en cualquiera de los servicios, se puede ver estas distintas complicaciones, porque siempre en cualquiera de los servicios existen pacientes con requerimiento de alguna transfusión. Entonces es importante tener en cuenta. Vemos que a pesar de que hayan múltiples pruebas, pueden de surgir algunas que otras reacciones adversas durante la transfusión de hemoderivados. Entonces siempre tener en cuenta de que puede surgir alguna reacción adversa, ya sea durante la transfusión o también posterior a la transfusión. Afortunadamente, las distintas reacciones que ocurren, o las más frecuentes, no suelen poner en peligro la vida del paciente, pero siempre tener en cuenta que cuando un paciente se esté realizando algún tipo de transfusión, hay que tenerlo en observación. Ya cuando se sospeche de una reacción adversa, entonces en ese momento la transfusión se debe de interrumpir y también informar al banco de sangre como para que se pueda estudiar esa reacción transfusional. Vemos que las distintas reacciones transfusionales son consecuencia de mecanismos ya sea inmunitarios o también no inmunitarios. Las reacciones de tipo inmunitario suelen deberse a anticuerpos preformados ya sea en el donante o en el receptor. Sin embargo, los distintos elementos celulares también pueden producir distintos efectos adversos. Las causas no inmunitarias de las reacciones son las propiedades físicas o químicas de los hemoderivados almacenados y también sus distintos aditivos. Vemos que las infecciones virales
que también podría ser una complicación más bien de alguna transfusión. Suelen ser cada vez más raras por los estudios con los que se cuenta actualmente. Entre las reacciones inmunitarias podemos encontrar a las reacciones hemolíticas agudas, las reacciones transfusionales hemolíticas y serológicas tardías, las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas, las alérgicas, que suelen ser las más frecuentes. Ya la reacción anafiláctica puede ser más grave en ese caso. También la enfermedad del injerto contra el huésped, una lesión pulmonar aguda por una transfusión, también a eso se le llama TRALI, que también podría de ocurrir, o una púrpura posttransfusional. Entre las reacciones hemolíticas agudas en realidad se manifiesta como una hemólisis. La hemólisis aparece ya cuando el receptor posee anticuerpos preformados que destruyen a los eritrocitos del donante. Vemos que entre las distintas manifestaciones se puede manifestar por hipotensión, presencia de taquicardia, fiebre, hemoglobinemia, hemoglobinuria o también dolor torácico. Eso generalmente suele ser agudo en el momento o posterior a la transfusión enseguida. Entonces, en ese caso, tener en cuenta, se debe de mantener el control de los distintos signos vitales, eso antes y durante la transfusión, y suspender la transfusión si eso ocurre, mantener permeable una vía e informar al banco de sangre. Entonces aquí como punto importante una reacción hemolítica, entonces presencia de hipotensión, taquicardia, un paciente febril, también podemos encontrar hemoglobinemia, hemoglobinuria y dolor torácico. Para poder estudiar a la hemólisis, se estudia como una hemólisis en sí, realizando el dosaje de la aptoglobina, LDH y también la bilirrubina indirecta, o sea, vamos a encontrar un aumento de la bilirrubina a expensas de la indirecta en el suero del receptor. Las reacciones transfusionales febriles no hemolíticas, vemos que en este caso la reacción más frecuente es la reacción transfusional febril no hemolítica, que se suele caracterizar por presencia de escalofrío y una elevación térmica de 1 grado centígrado o más, eso durante la transfusión. El diagnóstico en sí se realiza por exclusión y también se debe descartar otras causas de fiebre primeramente. Si el paciente está presenta algún cuadro infeccioso, entonces se debe descartar primero eso como para pensar en que sea alguna reacción transfusional febril, pero en el caso de que eso ocurra durante la transfusión, eso se debe de suspender, hacer con que baje la fiebre y posteriormente se puede volver a iniciar, pero sí descartar de que sea, de que haya otras causas de fiebre en esos casos. Las reacciones alérgicas en sí, como toda reacción alérgica, van acompañadas de urticaria. Estos son producidos por las proteínas del plasma transfundido. Las reacciones leves se suelen resolver con tratamiento sintomático, eso deteniendo temporalmente la transfusión y posteriormente administrando antihistamínicos. Una vez superada la reacción, se puede volver a reanudar la transfusión. Ya si el paciente suele presentar reacciones alérgicas frecuentes y requiere de transfusión, entonces previo a la transfusión ya se debe de realizar un antihistamínico. Entonces, si es en un paciente alérgico, entonces cuando eso ya se tenga como dato en la historia clínica del paciente que va a recibir una transfusión, entonces previamente ya realizar un antihistamínico.
La reacción anafiláctica sí ya es una reacción bastante grave que aparece después de transfundir unos cuantos mililitros del hemodiderivado. Vemos que entre los síntomas incluyen la dificultad respiratoria como, como síntoma más importante, también presencia de tos, náuseas, vómitos, hipotensión, broncoespasmo, puede haber un paro respiratorio, shock y pérdida de conocimiento, todo eso ya de inmediato posteriormente a la administración del hemodiderivado. En ese caso se debe suspender de inmediato la transfusión, mantener una vía periférica permeable, administrar adrenalina y en casos ya más graves glucocorticoides. Entonces, siempre lo más temido en una reacción transfusional sería una reacción anafiláctica. Y ya la lesión pulmonar aguda por transfusión, como les dije, suele ser conocido con el nombre de TRALI. En este caso vemos que se presenta con dificultad respiratoria aguda puede ser durante o también en las 6 horas posteriores a la transfusión. Vemos que el receptor o el paciente refiere síntomas de daño respiratorio y también signos de edema agudo de pulmón no cardiogénico. Entonces vamos a encontrar, o sea, el paciente va a referir síntomas en este caso y también vamos a encontrar datos al examen físico. El tratamiento en sí consiste en aplicar medidas generales en el caso de que haya un daño respiratorio importante. El paciente va a presentar desaturación, taquipnea, entonces en ese caso como medida general sería el oxígeno suplementario, y los pacientes sí se pueden recuperar sin secuelas en estos casos, pero sí deben de estar en observación como para evitar otras complicaciones. Ya la púrpura post-transfusional, en este caso sería post-transfusional, se manifiesta por presencia de trombocitopenia entre 7 a 10 días después de una transfusión, ya sea en este caso de plaquetas. Se suele observar sobre todo en mujeres. Vemos que la trombocitopenia tardía se debe a la formación de anticuerpos que reaccionan tanto con las plaquetas del donante como las del receptor. Entonces, vamos a encontrar aquí datos a nivel del examen físico. Cuando es necesario tratar, la inmunoglobulina neutraliza los anticuerpos nocivos y la plasmaféresis elimina los anticuerpos. Entonces, en este caso, como tratamiento, sería con inmunoglobulina, eso endovenoso, y también una opción sería la plasmaféresis. Pero aquí, como dato, vemos que se presenta una trombocitopenia importante entre 7 a 10 días después de la transfusión de plaquetas. Ya las reacciones no inmunitarias, esto en realidad va a depender más bien del estado de cada paciente. Podemos ver sobrecarga de líquidos, eso suele ocurrir en pacientes cardiópatas que tengan una fracción de eyección cardíaca baja, también en pacientes con falla renal. En realidad, en los pacientes con falla renal que estén oligoanúricos o anúricos, se debe de evitar la transfusión en pacientes en diálisis, por ejemplo. Lo ideal siempre sería de realizar la transfusión de hemoderivados durante la hemodiálisis. También podemos encontrar hipotermia, efectos tóxicos de los electrolitos, sobrecarga de hierro, reacciones de hipotensión, también inmunomodulación. Ya con respecto a la sobrecarga de líquidos, vemos que la transfusión puede inducir rápidamente, eso más bien cuando se realiza con goteo rápido. Entonces, si es un paciente con
con riesgo de presentar sobrecarga. Eso se debe hacer un goteo lento. Si se presenta esta situación, se debe de suspender la transfusión o también regular la velocidad a la que es transfundida. Además de eso, utilizar diuréticos, eso se puede realizar posterior a la transfusión para estimular la diuresis y mejorar la clínica del paciente. La hipotermia, vemos que los hemoderivados que se conservan refrigerados o congelados pueden causar hipotermia si eso se administra rápidamente. Entonces, siempre cuando eso se retire del congelador, entonces se debe de esperar un cierto tiempo como para mantener a una cierta temperatura y posteriormente administrar. Los efectos tóxicos de los electrolitos, vemos que la merma de eritrocitos durante su almacenamiento aumenta la concentración de potasio en el plasma de la unidad. Entonces lo que puede ocurrir sería una hiperpotasemia. Vemos eso más en recién nacidos y en pacientes con insuficiencia renal. Ya la sobrecarga de hierro, vemos que cada unidad de eritrocitos contiene entre 200 y 250 miligramos de hierro. Cuando se transfunde 100 unidades de eritrocitos suelen aparecer ciertos síntomas y signos de sobrecarga de hierro, esto perjudicando las funciones endocrina, hepática y cardíaca. No siempre ocurre, pero también puede ocurrir dependiendo de la cantidad de eritrocitos en cada unidad. Y algunas complicaciones infecciosas que, como ya les mencioné, las causas virales, o sea, las infecciones virales post transfusión ya suelen ser bastante raras, eso por los estudios que se realizan previa transfusión. Entonces, en realidad se realizan los distintos estudios como para evitar estas complicaciones. Vemos que con el virus de la hepatitis C el peligro de infección es actualmente un caso en 2 millones de unidades de sangre. La infección puede pasar asintomática o también ocasionar una hepatitis crónica, cirrosis e insuficiencia hepática. Con el VIH el peligro de infección es también de un caso en 2 millones. Con el virus de la hepatitis B vemos que el riesgo de infección es varias veces mayor que con el virus de la hepatitis C. La vacunación de las personas que necesitan transfusiones por largo tiempo ayuda a evitar esta complicación. Entonces aquí como punto importante siempre la vacunación contra el virus de la hepatitis B. El HTLV1 o también el 2, en este caso vemos que se puede determinar presencia de ambos en toda sangre donada. Vemos que el HTLV1 se asocia a presencia de leucemia y linfomas de células T del adulto. También a la paraparesia espástica tropical, que suelen ser casos bastante raros. El riesgo en este caso es de un caso por cada 641.000 transfusiones, entonces suelen ser bastante raros estos casos. Ya también la contaminación bacteriana, vemos que el riesgo de transmitir una infección bacteriana a través de una transfusión ha aumentado conforme ha disminuido notablemente el riesgo absoluto de infecciones virales. En este caso, entonces, es importante tener en cuenta la contaminación bacteriana. Quienes reciben esas transfusiones contaminadas con bacterias suelen manifestar síntomas, en realidad, síntomas de un cuadro séptico en sí, como fiebre, escalofríos. Eso a veces se pueden agravar y terminar en un choque séptico o también en coagulación intravascular diseminada. Las reacciones pueden aparecer ya sea bruscamente
durante la transfusión o también al cabo de varias horas. Lo característico es que el comienzo sea brusco e incluso suele ser fulminante. Entonces, por eso es importante tener en cuenta y tener al paciente en observación, ya sea durante y también posterior a una transfusión. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente varón de 22 años, soltero, vendedor ambulante, que ingresa a urgencias que una fecha X por presentar un cuadro de 14 días de evolución de malestar general, disminución de la ingesta oral, también presencia de cefalea, fiebre, epistaxis, palidez e ictericia. El paciente niega enfermedad de base, ya sea aguda o crónica, también niega alergias y también transfusiones previas. Entonces, todos estos puntos importantes siempre preguntar en la historia clínica si el paciente alguna vez ya presentó alguna reacción alérgica o si ya recibió transfusión o también si ya presentó alguna reacción transfusional previa. Vemos que al examen físico, presión arterial de 110/60 con un pulso de 116, frecuencia respiratoria 24 y la temperatura de 39,4. Entonces aquí vemos a un paciente taquicárdico, taquipneico y también febril. A la lactoscopía, un paciente de sexo masculino, lúcido, hidratado, pálido, ictérico y también febril. Al examen físico ya abdominal, entre los aparatos y sistemas, no presenta edemas ni adenomegalias. El aparato respiratorio, regular paso del murmullo vesicular, no se auscultan rales. El aparato cardiovascular con ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdico, sin presencia de soplos. En abdomen blando, depresible, sin visceromegalia y al examen físico neurológico con Glasgow 15. Entonces aquí como punto importante vemos primeramente entre los signos vitales, como les dije, un paciente taquicárdico, taquipneico y febril, todo eso sumado a que se encuentra pálido, ictérico y también febril. Entre los métodos auxiliares del diagnóstico que fueron solicitados al paciente, vemos en el hemograma una hemoglobina de 6,2, o sea, se encuentra bastante disminuida. La tipificación sanguínea O positivo, con leucocitos de 9.800, plaquetas de 194.000, con un índice hematimétrico con el volumen corpuscular medio de 90, glucosa de 95, creatinina 0,5, orina simple y también se le hizo una radiografía de tórax que no presentaban alteraciones. La bilirrubina total de 6,40, eso a expensa de un aumento de la directa. En el frotis de sangre periférica, también solicitado, vemos positivo para Bartonella bacilliformis, en este caso una bacteria, en un 99% forma bacilar, y en una ecografía con un derrame pericárdico posterior laminar. A este paciente primeramente se le administró tratamiento endovenoso con antibiótico, eso como para tratar la bacteriemia identificada en el frotis de sangre periférica, con ceftriaxona y también ciprofloxacina. Fue indicado transfusión de 2 unidades de paquete de glóbulos rojos, ya que tenemos una hemoglobina de 6,2, una anemia ya severa. Esta transfusión se inició a las 12 y concluye a las 18:30. Aquí esto, como vemos, se realizó en forma lenta,
pero 2 horas antes de concluir la segunda unidad de glóbulos rojos, el paciente refiere dolor torácico importante, tos seca importante, también náuseas, vómitos, dificultad respiratoria y cianosis distal. Entonces aquí ya tenemos unas manifestaciones clínicas que en realidad se presentó durante la transfusión antes de que concluya la segunda unidad de glóbulos rojos. A la auscultación al examen físico, lo que se encontró fueron roncos y crepitantes pulmonares. La radiografía de tórax posterior a lo acontecido muestra un infiltrado alveolar difuso, eso a predominio derecho, en realidad bilateral, pero predominantemente del lado derecho, sin cardiomegalia, y también electrocardiogramas normales. Debido al deterioro respiratorio agudo que presentó el paciente, el mismo día fue ingresado a unidad de cuidados intensivos, en donde ingresó con una presión arterial de 90-60, con pulso de 86, taquipneico, una frecuencia respiratoria de 26 y también una temperatura de 37. Siempre lúcido con Glasgow 15. La saturación inicial 84%, que posteriormente aumentó a 91% con oxígeno suplementario con mascarilla reservorio, oxígeno a 12 litros por minuto. Ya posteriormente se realizó una nueva radiografía que reveló el incremento del infiltrado alveolar. En unidad de cuidados intensivos se continuó al paciente con apoyo de oxígeno suplementario, eso con mascarilla reservorio. No requirió de ventilación mecánica, o sea que no pasó a mayores. También se realizó dopamina, corticoides y monitoreo hemodinámico estricto. Ya luego de 72 horas hubo mejoría clínica del paciente, también radiológica, que fue regresado al servicio de medicina interna saliendo de alta sin ningún problema respiratorio, con un control laboratorial con una hemoglobina de 11.8 y también ya con el frotis de sangre periférica negativo para la Bartonella bacilliformis. En este caso, el paciente presentó una complicación respiratoria durante la transfusión que, como vimos, entre las distintas complicaciones, en este caso sería la complicación pulmonar, que se puede presentar, pero como se actuó a tiempo, entonces eso no pasó a mayores. En realidad el paciente tuvo una desaturación brusca, pero eso fue en mejoría con el soporte de oxígeno suplementario, entonces se pudo llegar a tiempo como para evitar una complicación mayor o incluso evitar con eso de que el paciente requiera ventilación mecánica. Entonces, como para que tengan en cuenta, eso siempre se puede ver en cualquiera de los servicios, muchas veces en servicios en donde el paciente presenta una anemia importante, pacientes en el servicio de cirugía, por ejemplo, que van a ser sometidos a cirugías, ya sean de urgencia o cirugías programadas, en donde se realiza transfusiones. Eso muchas veces, si es un paciente que debe de realizarse una cirugía de urgencia, se suelen hacer goteos bastante rápidos de las concentraciones de hemoderivados, entonces siempre tener en cuenta las distintas complicaciones. Tenemos a las más frecuentes, que serían las reacciones alérgicas, y una de las más graves sería la reacción anafiláctica. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase de hoy.